Muy bien, vamos a comenzar en esta mañana con nuestra escuela dominical y vamos a iniciar con el tema de los atributos de Dios, esta clase que hemos iniciado hace 3 semanas. Continuamos con este estudio de los atributos de Dios y el día de hoy vamos a continuar entonces con este estudio. Decíamos en la clase anterior que los atributos de Dios se van a dividir en atributos incomunicables y atributos comunicables. Los primeros, atributos incomunicables, señalábamos también en la clase anterior, son aquellos atributos propios del ser de Dios, propios de Dios, que no comunica a los hombres, es decir, que los hombres no llegan a tener ese tipo de atributos. Y entre esos atributos veíamos nosotros en la clase anterior, el primer atributo que estudiábamos era el atributo de la independencia de Dios o de la autoexistencia de Dios, o también conocido como el atributo de la aseidad de Dios, ¿sí? Y en esta clase vamos a continuar todavía con los atributos incomunicables de Dios. En esta clase vamos a estudiar el día de hoy, vamos a aprender acerca del atributo de la inmutabilidad, el atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿En qué consiste este atributo de la inmutabilidad de Dios? Bueno, se va a definir de la siguiente forma: Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y tiene diferentes respuestas a circunstancias diferentes. Nuevamente vamos a darle lectura. Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y tiene diferente respuesta a circunstancias diferentes. Vamos a ver este aspecto de la inmutabilidad de Dios. Dios, a través de, vamos a dividirlo como lo dividen los teólogos, dicen en la eternidad pasada, es decir, antes de la creación, lo identifican como la eternidad pasada. Y en esta eternidad pasada vemos que Dios, el ser de Dios, ya estaba ahí, ¿sí? En la creación, Dios, el ser de Dios, también estaba ahí. Y después, en lo que será, lo que es la llamada eternidad futura, Dios también estará ahí. Ahora, Dios entonces se encuentra tanto en la eternidad pasada como en el momento de la creación y en el momento de la eternidad futura, ¿sí? Y Malaquías 3:6 dice: yo Jehová no cambio. Entonces tenemos que desde la eternidad en la creación y hasta la eternidad futura, es decir, en todo lo que abarca el tiempo y más allá del tiempo, que ya estamos hablando de la eternidad, entonces Dios no cambia, Dios se mantiene inmutable. Y tenemos entonces una existencia del ser de Dios, una existencia de Dios sin cambio alguno. Dios entonces, Él nunca ha cambiado. Desde la eternidad pasada es el mismo con todos sus atributos, con todas sus cualidades, sus propiedades, sus perfecciones. En el momento de la creación, Dios es exactamente igual con sus atributos, perfecciones, propiedades, y en la eternidad futura es exactamente igual. Entonces, a través de todo, de toda la temporalidad, que nosotros como humanos lo medimos a través de la temporalidad, pero Dios está por encima incluso del tiempo, porque Él ha creado el tiempo. Dios tiene una existencia sin el mínimo cambio en absoluto, ¿sí? Y este cambio, entonces, en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas, Dios no cambia absolutamente en nada y no cambiará. Dios, entonces, no cambia en su ser. Esto implica, como acabo de mencionar, que en la eternidad pasada el ser de Dios es exactamente igual al ser de Dios que tenemos al momento de la creación o al ser de Dios que tendremos en la eternidad futura. Dios no cambia en lo absoluto. Y lo mismo lo tenemos con sus perfecciones, con sus propósitos, con sus promesas, con los decretos, con lo que Él ha dicho desde la eternidad pasada. Es lo mismo en la creación, a partir de la creación es exactamente lo mismo, y desde la eternidad futura será lo mismo. Dios no cambia entonces en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus
promesas. Tenemos entonces una existencia sin cambio. Dios no experimenta cambio alguno, no puede experimentar cambio alguno, y esto que tenemos entonces es este atributo incomunicable de Dios que hemos denominado la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, ¿sí? Ahora, debemos de guardarnos de un error, porque dentro de una teología liberal existe esta doctrina llamada la impasibilidad de Dios. Y esta doctrina de la impasibilidad de Dios dicen, bueno, si Dios tiene una existencia sin cambio, si Dios es inmutable y desde la eternidad pasada no cambia, en la creación no cambia y en la eternidad futura no cambiará, es decir, Él no va a experimentar un cambio en absoluto, entonces dicen, bueno, entonces Dios es impasible, y tenemos esta doctrina de la impasibilidad de Dios, una doctrina que enseña erróneamente y que dice que Dios no tiene emociones y pasiones. Como es un Dios sin cambio alguno y no ha experimentado nunca un cambio y nunca va a experimentar algún cambio, entonces este Dios, este ser supremo, entonces carece totalmente de emociones y de pasiones. Si nosotros viéramos este aspecto de esta forma, veríamos a un Dios lejano, un Dios distante, un Dios indiferente, como en algunas mitologías vemos que concebían a Dios como un Dios apático realmente, un Dios que solamente creó a la humanidad y los dejó y que ellos resolvieran sus propios problemas. Pero no, esta doctrina está errónea al decir que Dios no tiene emociones y pasiones. Dios, cuando nosotros decimos que Dios sí tiene emociones y sí tiene, o más bien que decimos que no tiene emociones y pasiones, nos referimos a que Dios no tiene emociones y pasiones pecaminosas como los seres humanos. Eso sí, el Señor no lo tiene. Él no tiene ningún tipo de emoción, ningún tipo de pasión pecaminosa, pero sí tiene emociones y sí tiene pasiones. ¿Sí? No hay una impasibilidad en Dios. Veamos algunos versículos para poder ver que el ser de Dios no es impasible como algunos lo están señalando en esta teología liberal. Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y vemos ahí que entonces, obviamente a través de un lenguaje antropomórfico en el que se le atribuyen características de una persona física a Dios, y esta es una usanza en la literatura para poder entender el ser de Dios, aquí nos está presentando que Dios experimenta gozo tal cual como lo experimenta un esposo con la esposa, ¿sí? Y dice, así se gozará Dios contigo. Tenemos otro versículo, Salmo 78:40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron con el yermo. Y ahí entonces tenemos nuevamente este aspecto, una emoción, el enojo, este estado en el que el Señor se molesta por la rebelión de su pueblo, y tenemos entonces otra que experimenta otra emoción. Efesios 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y ahí vemos que entonces el Espíritu Santo está experimentando también emociones, que en este caso es la tristeza, ¿sí? Entonces tenemos que Dios realmente sí tiene esa parte en la que Él sí tiene estas emociones y esas pasiones. Muy bien, ahora tenemos algunos peligros en cuanto a esta doctrina de la impasibilidad de Dios. ¿Cuál es el peligro que tenemos de la impasibilidad de Dios si nosotros consideramos que Dios entonces es impasible, que Dios no experimenta emociones o sentimientos? Bueno, el peligro que nosotros vamos a tener es que vamos a percibir a un Dios indiferente, un Dios insensible y un Dios totalmente lejano, ¿sí? En estas enseñanzas que nosotros hemos tenido de
de Job, nosotros estamos viendo que Job llega un momento en el que está percibiendo a un Dios indiferente, un Dios insensible, un Dios lejano, y pareciera ser que Job está teniendo una teología de la impasibilidad de Dios, de un Dios que es inmutable, pero en el sentido de que no experimenta nada, que no siente el dolor, no considera la condición humana, etcétera. Entonces, este es el peligro de la impasibilidad de Dios. Debemos de guardarnos de esto. Dios sí tiene emociones, sí tiene pasiones, ciertamente no son pasiones, emociones pecaminosas, pero Dios sí tiene esta parte emotiva, esta parte en la que, de hecho, con la cual se relaciona con los hombres. Entonces, esta inmutabilidad no refiere o no significa que es inmovilidad. Inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, no significa que Dios es inmóvil. Esto no significa esto, ¿sí? Los teólogos han hablado del actus purus, y este actus purus es Dios siempre está en acción, que Dios siempre se encuentra en movimiento, se encuentra en acción, ¿sí? Y de este actus purus, de este Dios siempre en acción, nosotros tenemos que entonces Dios, cuando crea al hombre, Dios interviene en la vida humana al grado de que Dios vive incluso la vida humana en Cristo, y Dios entonces a través de Cristo se relaciona con la humanidad, y entonces nosotros tenemos que Dios vive la vida humana en Cristo, y tenemos que entonces Dios se relaciona con el hombre. Entonces, esta parte de inmutabilidad que hemos visto no es un aspecto en el que el Señor está fuera de toda relación con el hombre, de que Dios sea inamovible, sino que vemos que Dios siempre está en movimiento, siempre está en acción y se está relacionando entonces con el hombre, ¿sí? Ahora, hay algunos conflictos que se tienen muchas veces con este atributo de la inmutabilidad, porque algunos dicen, bueno, si Dios no cambia, si entonces Dios no experimenta cambio alguno, ¿qué sucede con aquellos pasajes que dicen que Dios se arrepintió? Y tenemos, por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y ahí sí textualmente, literalmente aparece, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Qué sucede entonces con estos versículos que nosotros tenemos en la Biblia, donde habla de que Dios se arrepintió, o donde vemos que Dios había dicho algo y después cambia el sentido de lo que él había dicho? Ahí algunos dicen, ahí entra en conflicto entonces este atributo de la inmutabilidad, porque al parecer entonces Dios también cambia, y llega esta duda. Dios entonces cambia. Si Dios cambiara, entonces Dios no sería Dios. Si Dios experimentara algún cambio, sería para mejorar, sería para tener algo que no tenía, de lo cual él estaba careciendo, y eso entonces nos dejaría en una postura de que realmente entonces Dios no es Dios, y esto nos llevaría a dudar de él, a no confiar en él, porque ¿cómo podríamos confiar en alguien que está experimentando cambios? Y si experimenta cambios es porque necesita algo, necesita mejorar, etcétera. Entonces vamos a ver qué sucede con estos aspectos donde tenemos estos pasajes bíblicos donde se presenta que Dios experimenta ese arrepentimiento, y entra entonces este conflicto de, bueno, Dios está cambiando, y vamos a ver entonces lo siguiente. Primero, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, o cuando la Biblia presenta versículos donde vemos que hay una narración en la que nos da a entender que Dios está cambiando en su forma de actuar sobre lo que él había dicho, o que Dios se está arrepintiendo, nosotros debemos entender que ahí se está utilizando un lenguaje antropomórfico, ¿sí? Es decir, un lenguaje en el que se le atribuyen a Dios
características propias del ser humano para que nosotros como seres humanos podamos entender lo que está experimentando el Señor. Pero esto no significa que el Señor tenga rasgos humanos o que Él también actúe como un hombre humano, sino sencillamente en la literatura se utiliza este lenguaje, un lenguaje antropomórfico, ¿sí? Entonces, debemos entender primeramente que cuando dice que Dios se arrepiente, se está utilizando entonces este lenguaje antropomórfico, ¿sí? Muy bien. Ahora, veamos por ejemplo Jonás capítulo 3 versículo 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo lo que Dios le había dicho. Tú vas a decir esto a este pueblo de Nínive y la palabra que Dios le dio es, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿sí? Dios está diciendo dentro de 40 días Nínive será destruida por el pecado que ellos tienen, ¿sí? Entonces Dios está prometiendo que destruirá a Nínive. Dios, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, está diciendo, por mi palabra, yo estoy diciendo que Nínive será destruida. Y luego vemos en el versículo 5, que dice que una vez que ellos reciben esta predicación del profeta, este mensaje del profeta, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vemos que en ese momento Dios cambia su relación con Nínive. En un momento Dios había dicho serán destruidos y en otro momento Dios cambia la relación que tiene con ellos y les otorga misericordia y no son destruidos. Dios no destruye a Nínive. Y aquí podría alguien tener este conflicto de decir, bueno, pues entonces en Jonás 3, 4 y 5 vemos que la inmutabilidad de Dios no es perfecta en Dios porque entonces Dios realmente cambió. Dios no puede cambiar en sus decretos. Lo que Él dice será hecho. Y entonces, ¿cómo es posible que aquí Dios está diciendo en 40 días será destruido y después llegan los 40 días y ese pueblo no fue destruido? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ver lo que está sucediendo a la luz de este atributo de la inmutabilidad. Dice Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿sí? Pero ¿cuál es la circunstancia actual que tiene el pueblo de Nínive? La circunstancia actual de Nínive es que están en pecado, ¿sí? De hecho, desde los primeros capítulos de Jonás dice, ve, pregona a este pueblo porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces, circunstancia actual en esta relación, en este actos puros, como hemos mencionado, el Dios que se relaciona con la humanidad, que trasciende de la eternidad, que entra a la temporalidad, que se relaciona con el hombre. En ese momento, Nínive se encuentra en pecado. Circunstancia actual, Nínive está en pecado. Llega el profeta, les predica, ellos creen el mensaje, Nínive se arrepiente. Cambian las circunstancias. Vean, el cambio no se está dando en Dios. El cambio se está dando en las personas. Las circunstancias de las personas están cambiando porque han recibido el mensaje. También, de hecho, se ha mencionado que el mensaje de aquí a 40 días será destruido. Es un mensaje en el que Dios no tiene la intención de decir los voy a destruir, sino que la esencia de en 40 días será destruido este pueblo es arrepiéntanse porque están pecando delante de mí. Entonces también no debemos de perder esa postura. Dice el Señor en otra parte del Antiguo Testamento, yo no quiero la muerte del impío nada más por querer la muerte, sino que yo quiero que se arrepienta. Entonces vemos que aquí tenemos una circunstancia posterior, cambian estos hombres pecadores, creen a Dios, se arrepienten y tienen un arrepentimiento incluso más sorprendente que el mismo pueblo de Dios, porque proclaman ayuno, se visten de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Fue algo impresionante. Entonces vemos que ellos realmente se arrepienten. Y en este momento que cambian las circunstancias, que cambia el hombre, Dios responde diferente a una situación totalmente diferente, ¿sí? Y vemos entonces que Dios no es que cambie, sino
que por cuanto cambiaron las circunstancias, cambió Dios, entonces Dios responde de manera diferente a una situación diferente. Dios hubiese sido injusto si este pueblo se arrepiente, cree a Dios y Dios dice, no, yo ya dije que en 40 días serán destruidos y ahora serán destruidos. Sería Dios totalmente injusto. Él tiene que modificar esta parte, cambiar en esta parte, responder de manera diferente, porque se ha dado un cambio ya que también que Dios está obrando en el corazón de las personas. Por eso, esta definición que nosotros tenemos de la inmutabilidad de Dios dice, Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y tiene diferente respuesta a circunstancias diferentes. Y en este actuar de manera diferente a respuestas diferentes, no se está sacrificando que cambie el ser de Dios, las perfecciones, los propósitos o las promesas de Dios. Y esto mantiene a Dios entonces como un Dios totalmente inmutable. La inmutabilidad de Dios. Dios es libre de cambios, libre de aumentos, libre de disminuciones, libre de crecimiento, libre de algún tipo de decadencia. Y entonces vemos que Dios realmente no puede cambiar, porque todo cambio, como mencionamos hace unos momentos, todo cambio sería para mejorar. Y Dios no necesita mejorar en absoluto. Dios entonces es inmutable, no cambia, no experimenta cambios, y esto ha sido desde toda la eternidad pasada, todo el tiempo de la creación de la historia de la tierra, del universo, de la humanidad, y será a lo largo de toda la eternidad futura, de eternidad futura. Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas, y esto nos puede llevar entonces a poder confiar en un Dios que no cambia. Que si dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él no va a cambiar. Que si dijo, yo perdonaré sus pecados, sus iniquidades y no me acordaré de ellos, Él lo va a cumplir. Un Dios que dijo que en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, estaría contigo, no te abandonaría. Entonces Él, el Dios inmutable, no cambia, y ahí está con cada uno de nosotros cumpliendo sus propósitos, sus promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones, y actúa y tiene diferente respuesta a circunstancias diferentes, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda con este atributo de la inmutabilidad? ¿Ninguna? Bueno, vamos entonces a prepararnos para